Hola, hola, buenas tardes. Hola chicos. Hola, hola. Hola, profe. Hola, Hola, profe. Buenas hola tardes. Luján. Hola Luján. ¿Qué tal? Bueno. Se fijaron en la plataforma, ¿no es cierto? Hoy tenemos que ver la terminación del capítulo de flotabilidad y empezar ya con la ecuación de continuidad, ¿verdad? Ya vamos a ver lo que es el Bernoulli y los demás. Bueno, estamos justamente sobre la hora, ¿verdad? Sobre la hora. Muy bien. Si ustedes se fijan en el material de apoyo, capítulo 5 dice, hemos visto todo lo referente a flotabilidad de cuerpos que flotan, ¿verdad? Ya sea totalmente sumergido o no. Y quedamos con que íbamos a hacer un ejercicio que yo he visto que estaba en la página 8. El problema es referente a la barcaza, una barcaza que está totalmente llena de mercadería, ¿verdad? 150 kilonewton. Me hacen el favor y fíjense en la plataforma, en ese ejercicio. Problema, dice. Me avisan, ¿sí? Ya, profe. Ya, perfecto. Ya, profe. Muy bien. La figura A muestra el casco de una barcaza que cuando está cargada pesa 150 kilonewton. Me gustaría que todos tengan esa página, ¿verdad? Así van mirando, van conociéndole al problema, etcétera, etcétera. El dibujo, como siempre, tiene que hablar, ¿no es cierto? El dibujo tiene que hablar. Entonces hay que mirar el dibujo y interpretar ya algunas cosas, algunos detalles. Muy bien. Cuando está totalmente cargado pesa 150 kilonewton. B, C y D, las figuras B, C y D muestran las vistas superior, frontal y lateral de la embarcación. En esos dibujos, fíjense, en esos dibujos tenemos varias medidas, varias cotas, o sea, ese dibujo está acotado. Quiere decir que se muestran las medidas que tienen algunos detalles. Observe la ubicación del centro de gravedad CG y determine si el bote es estable en agua dulce. Muy bien. Fíjense ustedes que el bote o la carcasa, la barcaza, ¿verdad? Tiene un eje X y un eje Z, ¿verdad? El eje Y es el que va vertical hacia el mástil. Y ahí tenemos varias medidas. Por ejemplo, voy a agrandar un poquito más mi dibujo porque yo ya no veo más. Por ejemplo, el centro de gravedad está a 0,8 del fondo de la barcaza, ¿no es cierto? Profe, Sí, te quiero hacer una consulta. ¿Qué posibilidad hay de que vos puedas compartir tu pantalla y entonces nosotros vemos ahí tu mouse? O sea, vos nos va indicando en la imagen.
Y ustedes no ven, Pico. Sí, sí, no, pero para que se explique mejor, Mauricio. Mira que Sí, sí, hay. yo no soy campeón de esto para... Yo, la tecnología para mí está lejos de mí, estas cuestiones. Yo tengo todo cargado, pero hacer esas cosas no sé hacer. Tranqui, ¿Me tranqui, bro, está explicas? bien. Así nomás, tranquilo. Y si me explicas cómo hacer, a lo mejor puede ser. Para compartir pantalla, no sé, profe, dónde mismo está. Si algún compañero Compartir, sabe. compartir pantalla. Esperame un ratito. Esperame un ratito. Hola, hola. Hola. Hola, profe, genial, genial. Ahí ya ves. Súper bien, gracias, profe. La gran flauta. Gracias a Dios que estaba mi hijo por acá cerca. Bueno, estábamos en la página 8. Ahí está la barcaza. ¿Eh? Ahí están viendo la barcaza. ¿Verdad? Sí, profe. Perfecto. Hola, José. Qué bueno, Tocho. No sabía. Ah, compartir invitación, pero no dice compartir imagen. Bueno, después ya preguntarle cómo hizo. Bueno, vemos entonces en el gráfico, ¿verdad? B, C y D, las cotas que tienen algunos detalles, ¿verdad? El centro de gravedad está ubicado a 0,8 del fondo, ¿verdad? Después tenemos la altura total de la barcaza es 1,40 m, ¿verdad? Y X, a ver qué es X, centro de gravedad, es el eje XX. Ese no está marcado nada. Bueno, tenemos entonces de proa a popa 6 metros y de babor a estribor tenemos 2,40 m. Más o menos, ¿eh? La terminología marítima, ¿eh? Naval. Bueno, vamos a la siguiente página. Muy bien. El cálculo de la profundidad de inmersión o calado del bote. La ecuación de equilibrio. Vemos sumatoria de fuerza vertical igual a 0. Entonces, acá no hay ninguna fuerza que empujar hacia abajo o estirar hacia arriba. Acá flota porque flota. ¿Eh? La fuerza de flotación y el peso. Entonces, tenemos que igualar esos dos valores. Y para eso vamos a encontrar cada detalle por separado. El volumen desalojado. El volumen desalojado va a ser B por L por X. X es el calado. El calado. Ahí se ve mejor en este nuevo dibujo que está más abajo. El calado. Muy bien. Entonces la fuerza de flotación va a ser gamma del fluido por volumen desalojado.
que tiene que ser igual al peso, y el peso sabemos que es 150 kilonewton. De esta igualdad, nosotros vamos a lo siguiente. El peso es igual a fuerza de flotación, es gamma del fluido por B por L por calado. Y la única incógnita es el calado, o la profundidad que se entra en el agua, ¿no es cierto? Y eso me sale 1,06 m. Muy bien. Fíjense ustedes en el dibujo, ya está esa medida. 1,06 m, ¿verdad? El centro de gravedad está en 0,8. Recuerden ustedes, el centro de gravedad de la barcaza. Muy bien. Vamos a calcular entonces ahora la flotabilidad. Dijimos nosotros en la última clase que tenemos que conseguir la medida MB, la distancia MB. Y esa distancia MB es igual al momento de inercia dividido el volumen desalojado. El volumen desalojado podemos calcular, porque ya tenemos el calado X que nos hacía falta, ¿verdad? Entonces va a ser 6 por 2,4 por 1,06. Eso me da 15,26 metros cúbicos. El momento de inercia mínimo. Recuerdan ustedes que el área mojada o la superficie mojada se llama así al gráfico que forma la barcaza en una superficie horizontal. Y como es un rectángulo, entonces es B por H al cubo sobre 12. Primero vamos a calcular LB al cubo sobre 12. Y me sale 6,91 metros a la cuarta. Y después B por L al cubo sobre 12 y me sale 43. Evidentemente tiene menos momento de inercia con respecto al eje X. O sea que con respecto al eje X se puede tumbar fácilmente. Eso hay que entender ya. Tiene menos momento de inercia. O sea, menos se opone al cambio. En cambio, con respecto al eje Z, tiene más oposición. Se opone al cambio. Ya hablamos de eso en la clase anterior. ¿Por qué los barcos se ponen perpendicular a las olas cuando hay mucho viento y tormenta? Muy bien, la distancia MD me sale 6,91 dividido 15, que es el momento de inercia dividido el volumen desalojado, y eso es 0,45 metros. Finalmente, la distancia IMC me da 0,98. Y 0,98 me da el centro, o sea, donde está ubicado la fuerza de flotación. Y el MB, o sea, el metacentro. El metacentro está por encima del centro de gravedad. Por lo tanto, es estable. Por lo tanto, es estable esta barcaza. ¿Ya ven? Cuando el metacentro está por encima del centro de gravedad, es estable. Fíjense en el apunte unas páginas atrás. Recuerdan ustedes que hemos conversado ya sobre ese tema. Y después viene un problemita, por último, un problemita muy sencillo, que nos pide calcular también la estabilidad. En este caso sería un material que no es estable. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Dice el problema de la página 10. Un cilindro sólido mide 3 pies de diámetro y 6 pies de altura. Miren al dibujo. 3 pies de diámetro y 6 pies de altura. Y pesa 1550 libras fuerza. Si el cilindro se deposita en aceite, cuya gravedad específica es 0,9, a lo largo de su eje vertical, ¿sería estable? Vamos a revisar si es o no es estable. Si es estable, su metacentro tiene que estar por encima del centro de gravedad.
Vamos a ver si eso sale así o no. Muy bien. Para eso entonces, vamos a mirar bien el gráfico, ¿verdad? El gráfico, y vamos a suponer que el calado sea X, ¿verdad? La superficie en el aceite, ¿verdad? El centro de gravedad va a estar en la mitad, o sea, a 3 metros, el centro de gravedad. El centro de flotación, ustedes saben que es el centro, el centroide del volumen desalojado. El centroide del volumen desalojado. Por lo tanto, va a estar a la mitad de X. La mitad de X. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver entonces la forma en que se resuelve el problema. Sumatoria de fuerza vertical igual a 0. El peso igual a la fuerza de flotación. El peso, perdón, la fuerza de flotación es gamma del aceite por el volumen desalojado, ¿verdad? Y gamma del aceite va a ser igual, perdón, el volumen, la fuerza de flotación va a ser gamma del aceite por el volumen desalojado es área de la base por la altura, pero la altura es el calado, ¿no es cierto? Entonces, desarrollamos esa fórmula y la única incógnita es el calado. Nuevamente, el calado me sale 3,9 pies. El centro de flotación CD está a una distancia X sobre 2 del fondo del cilindro. Por lo tanto, la Profe, ubicación, sí, discúlpame, ¿qué sería el calado? la profundidad que entra la barcaza dentro del agua. Ah, ya, entiendo, profe. Hoy en día hay algunas barcazas que vienen de Montevideo o de Buenos Aires y no pueden entrar y no pueden llegar a Asunción. ¿Por qué? Porque el río está muy bajo y la barcaza tiene su calado de acuerdo a la carga que trae. ¿Está? Sí, profe, está claro, gracias. Bueno, maravilla. Muy bien, entonces el centro de flotación está a una distancia X sobre 2 del fondo. Y eso me sale 1,95. El centro de gravedad es H sobre 2, o sea, 3 pies. La posición del metacentro. Tenemos que buscar la distancia MB, que es el momento de inercia dividido el volumen desalojado. El momento de inercia de una superficie circular es pi diámetro a la cuarta sobre 64. Esas fórmulas de momento de inercia yo les voy a dar en el examen, ¿verdad? Yo les voy a dar el momento de inercia. Evidentemente, el momento de inercia de un círculo en cualquier posición es el mismo valor, porque no es un rectángulo. En cualquier posición tiene el mismo momento de inercia. El rectángulo es diferente porque tiene un eje X y un eje Z que son de diferentes dimensiones. Bueno, acá el momento de inercia me da 3,98. Y pasamos a la siguiente página. El volumen desalojado, como siempre, es el área del círculo por el calado. Y eso me da 27. Finalmente, la distancia MB me sale 0,14. 0,14 metros. Pies, perdón. Entonces, yo me doy cuenta que la distancia del metacentro es 2,09. IMC es menor que I del centro de gravedad. No es estable. Se dan cuenta que el centro de gravedad está a 3 pies y el metacentro está a 2,09. El metacentro. Entonces, este cilindro en posición vertical no es estable en esta posición. Entonces,
tendría que caer de lado, probablemente con su eje horizontal. Y ahora viene un pequeño detalle. Voy a pasar al pizarrón y voy a mostrarle un pequeño detalle para que ustedes se den cuenta. Voy a pasar al pizarrón un segundito. Un segundito. ¿Me están viendo, no es cierto? Sí, profe. Bueno. Voy a hacer más o menos en perspectiva, más o menos así. ¿Verdad? Y el agua por aquí más o menos. Bueno, hemos visto que el metacentro, el centro de gravedad, y este es el metacentro, está por arriba, por lo tanto este se va a tumbar. Se va a tumbar. En esta posición no es estable. Entonces, voy a dibujar el mismo cilindro, pero en otra escala. Voy a hacer más grande para que ustedes vean. Voy a hacer más grande. Muy bien. Esta área, voy a dibujarlo acá. Ahí está. Si el agua está por aquí, evidentemente la superficie mojada, como yo les digo, va a ser un rectángulo. Va a ser un rectángulo. ¿Ven? Hay que calcular la altura, el calado X en esta posición. A lo mejor es diferente al calado en esa posición. Va a ser diferente luego. Pero, ¿qué es lo que va a ser igual? ¿Qué es lo que va a ser igual? El volumen desalojado. En esta posición tiene que ser igual al volumen desalojado en esta otra posición. ¿Ya ven? Ahí es donde hay que tener en cuenta estos pequeños detalles. ¿Ya ven? Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos más para después. Hay una observación, dice. Vamos a ver en el apunte. Los cuerpos sumergidos por completo son estables si el centro de gravedad queda debajo del centro de flotación. En cambio, los cuerpos flotantes son estables si el centro de gravedad está debajo del metacentro. ¿Ven? Estos detalles son lo que hay que tener bien metido en el chip. Esos son los detalles que hay que tener bien metidos en el chip. Después, una medida de la estabilidad es la altura metacéntrica, ¿verdad? Otra medida de estabilidad es el grado de desviación entre la línea de acción del peso en su centro de gravedad y aquella de la fuerza de flotación a través de su centroide, de su centro de flotación o centroide del volumen desalojado. El producto de dicha fuerza por la cantidad de desviación produce un par estabilizador. Y eso es lo que mide la estabilidad. Muy bien. Y esta creo que es la última página, sí. Este es un comentario así que tenemos que saber, ¿verdad? Un comentario para saber la estabilidad de los cuerpos sumergidos
y la estabilidad de cuerpos flotantes. Muy bien, así terminamos este capítulo, pero ahora antes de terminar del todo, les voy a pasar al pizarrón nuevamente y les voy a mostrar algunos pequeños ejercicios, o voy a desarrollar uno de ellos. Voy a pasar al pizarrón. ¿Esta semana hay tarea, profe, o no? Sí, hay tarea. Sí, hay tarea. Ya están en la plataforma, ya están los ejercicios. Vamos a ver barras amarrados. Profe, Sí, ¿será que no le podés decir a tu hijo que apague otro de la cámara? Porque si no, viste que no se ve bien ahí la pizarra. Te que ves. apague, sí. Sí, otra vez el que compartís tu pantalla. Ah, sí. Y la verdad que vamos a seguir compartiendo. Este no me voy a pasar. Disculpame, ¿Sí? a la compañera, ¿viste? Al lado del nombre del profesor hay unos 3 puntitos. Y ahí te podés guiar más o menos para poder enfocar en qué pantalla. Ah, Minimizar ya. contenido Minimizar el contenido. y así nomás. Ya, profe, deja nomás, ya me explicaron ya cómo hacer acá. Estamos aprendiendo todos, no solamente yo. Sí, Todos estamos aprendiendo. Bueno, barras amarradas de un lado. Bastante interesantes. Vamos a suponer que tenemos acá una pared y aquí hay agua para no complicarnos la vida. Y acá tengo una oreja en el cual está apoyado una barra. ¿Ya ven? Una barra. Muy bien. Y tenemos una medida desde el anclaje o el apoyo de un lado. Tenemos esta medida. Vamos a suponer que sea I. Y nos da también el peso, nos da, qué sé yo, algunos elementos. Y nos pide calcular, qué sé yo, o el peso, o nos pide calcular qué profundidad se va a sumergir, etcétera, etcétera. Porque esta medida, la medida I, eso es inamovible, eso es de la situación. Esta barra puede estar más arriba como puede estar más abajo, ¿no es cierto? Depende de los elementos que tengamos. Para solucionar este problema, aquí vamos a marcar el centro de gravedad. En el centro de gravedad yo tengo el peso. Ahí está el peso, ¿no es cierto? ¿Y qué otro elemento tenemos? Y bueno, acá yo tengo la parte sumergida. Yo tengo esta medida o lo que fuera que yo puedo sacar y el centroide tiene que estar aquí. Aquí está C sub B. Y esta es la fuerza de flotación. ¿Ve? Y esto está en equilibrio en esa posición. Evidentemente, si este es el punto A, yo voy a tener sumatoria de momentos con respecto al punto A, tiene que ser 0. Evidentemente, peso por, ¿verdad? Esto va a ser X centro de gravedad por X centro de gravedad, ¿verdad? Horario menos fuerza de flotación por, y acá le vamos a poner X por centro de flotación.
Ahí está. Esa es la ecuación que hay que resolver. De acuerdo a los datos que me da, de acuerdo a los datos yo analizo y esto se debe cumplir. ¿Verdad? Momento con respecto al punto A. Evidentemente, porque ustedes saben, si dieron resistencia conmigo, acá yo tengo seguramente A sub I y seguramente hacia este lado tengo A sub X. Dos fuerzas, ¿verdad? Porque es un apoyo de segundo grado. Entonces, si tomo momento con respecto a ese punto, esas dos fuerzas no intervienen. Va a intervenir el peso y la fuerza de flotación, nada más. ¿Qué les pareció? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Muy bien. Sí, profe, se entiende la explicación, solo que tu cámara está un poco desenfocada. Voy a revisar otra vez. ¿Y ahí? Ahí está mejor. Ahí está mejor, profe. Bueno. Sí, se ve mejor. Esto podría suceder algo diferente. Vamos a ponerle así, de esta manera, para que ustedes vayan pensando. Vamos a suponer que acá tengo la oreja y acá tengo un palo de madera. La misma cosa, la misma historia. Aquí en la parte sumergida, aquí está el centro de flotación. O sea, eso va a ser la fuerza de flotación, FD. Y el centro del todo va a estar por aquí, por el medio más o menos. Ahí va a estar el peso, o sea, el centro de gravedad. ¿Ya ven? Así de simple. Y este es el punto A. Ese es otro caso particular. Y así puede haber algunos casos más también. Bueno, yo creo que esta parte ya podemos decir que estamos un poco ya afilados, ¿no es cierto? Vamos a salir de esto y vamos a entrar en el siguiente capítulo. Resulta que el lunes pasado no tuvimos clase, ¿verdad? Entonces vamos a acelerar un poquitito. Y vamos a entrar en el material de apoyo capítulo 6. Correcto. Ustedes están compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bueno, eso está viendo. Vamos aquí, cambiar de cámara. ¿Ya le sacaron foto a ese ejercicio? Pongo de vuelta en la pantalla. Ya, ¿verdad? Bueno. Seguimos entonces. Vamos a dar una introducción a la dinámica de fluidos. La dinámica de fluido es aquel fluido que fluye, que se mueve, en otras palabras. Muy bien, capítulo 6, entonces todo el mundo, atención y vamos. La cantidad de fluido que pasa por el sistema o por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse de tres maneras. Y ojo con esto, porque hay uno que es el que más se utiliza, el flujo volumétrico, el primero.
el flujo volumétrico Q. Algunos le dicen caudal. Vamos a llamarle, como dice este libro, ¿verdad? El flujo volumétrico es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. El flujo en peso es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo, y el flujo másico, M, es la masa de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Entonces, acabamos de conocerle a las tres maneras de identificar un flujo de fluidos. Q es el más importante de los tres y se calcula de la siguiente manera. El valor Q es igual al área o la sección de la tubería o del elemento donde fluye el agua. Y V es la velocidad. Entonces, la unidad de medida va a ser metro cuadrado por metro sobre segundo. Y ahí me da metros cúbicos por segundo, ¿verdad? El flujo volumétrico. El flujo en peso se relaciona con Q, con la siguiente ecuación. El flujo en peso, W, es gamma por Q. Gamma, que es el peso específico, y Q es el flujo volumétrico que ya acabamos de conocer. Por lo tanto, el flujo en peso va a ser igual Newton por metro cúbico, que es gamma, y metros cúbicos por segundo, que es Q. Y sabemos, el metro cúbico con metro cúbico se me va y me queda Newton por segundo. Newton por segundo me queda el flujo en peso. Y finalmente el flujo másico se relaciona con Q, pero con la siguiente ecuación. El flujo másico es igual a ρ, que es la densidad del fluido. Y la densidad es kilogramo masa por metro cúbico. Es la recíproca del volumen específico. Remember, para los que están estudiando termodinámica, la recíproca, kilogramo masa por metro cúbico. El volumen específico es metros cúbicos por kilogramo masa. Remember. Y metros cúbicos por segundo, que ya sabemos que es el flujo volumétrico. Finalmente me queda el flujo másico en kilogramo masa por segundo. Hay un problemita ahí, pero es nada más que para convertir las unidades. Convertir un flujo volumétrico de 30 galones por minuto en pie cúbico por segundo. Bueno, no vamos a hacer, porque eso tenemos que tener la tabla de equivalencia. Cada uno tiene que hacerse de tabla de equivalencia o tener su internet a mano. Rápidamente se encuentra eso en Google. Ya no es problema para nosotros estas cosas. Vamos ahora a la ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que es la ecuación de continuidad? Vamos a entender perfectamente. Un fluido circula con un flujo volumétrico constante de la sección 1 a la sección 2. Es decir, la cantidad de fluido a través de cualquier sección en un cierto tiempo es constante y se conoce como flujo estable. Nosotros hemos visto en termodinámica los flujos, o sea, los sistemas F, estados de flujos estables. Y a eso se lo llama. Entonces, masa 1 igual a masa 2. O sea, flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico 2, ¿verdad? Pero el flujo másico sabemos que es ρ por Q. Y Q sabemos que es área por velocidad. Por lo tanto, si igualamos los dos flujos másicos, vamos a tener ρ por A por velocidad 1 igual a ρ por A por velocidad 2. ¿Ve? Si el fluido es un fluido incompresible, entonces los ρ se anulan, la densidad.
se anula la densidad y vamos a tener área por velocidad 1 es igual a área por velocidad 2. Y eso quiere decir flujo volumétrico 1 igual a flujo volumétrico 2. Y ahora vamos a mirar un dibujo, ¿verdad? Vamos a ver el dibujo que se nos presenta. Y con un problemita. Vemos ahí en el gráfico una tubería que está inclinada. La parte más abajo tenemos una tubería más fina y la parte de arriba una tubería más gruesa. ¿Qué les parece? Y este es un problemita que vamos a entender qué está pasando. Tenemos la presión 1 en el punto 1, ¿verdad? Y la altura 1, Z1, con respecto a algún nivel de referencia. Y en el punto 2 tenemos presión 2 y tenemos una cota o altura Z2, con respecto al mismo nivel de referencia, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, vamos un poquito más para abajo. La velocidad en la sección 2. Calcular, dice, velocidad en la sección 2. El flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Me pide 4 elementos, 4 cosas. Pero el enunciado del problema es el siguiente. Los diámetros interiores del conducto en las secciones 1 y 2 son 50 y 100 milímetros. En la sección 1 fluye agua a 70 grados con una velocidad promedio de 8 metros por segundo. Muy bien. Tenemos esos datos entonces. Vamos a resolver según la ecuación de continuidad. Yo tengo área 1 velocidad 1 igual a área 2 velocidad 2, ¿verdad? Un segundito por favor, un segundito por favor. Bueno, disculpen. Bueno, seguimos. Entonces, los flujos volumétricos tienen que ser igual por la ecuación de continuidad. Y de ahí vamos a despejar la velocidad 2, ¿verdad? Ahí despejamos la velocidad 2. Pero primeramente tenemos que encontrar las áreas, o sea, la sección. Pero tenemos los diámetros, entonces es muy sencillo. Muy sencillo. Encontramos la velocidad 2 que casualmente da 2 metros por segundo, ¿verdad? 2 metros por segundo. El flujo volumétrico es área por velocidad. Se puede usar los datos de la sección 1 o de la sección 2, ¿verdad? El flujo volumétrico va a ser igual a área por velocidad 1. Yo puedo tomar el de la sección 2 también. El área 2 por velocidad 2. Me tiene que dar el mismo resultado, que es 0,0157. El flujo en peso, multiplico Q, que ya tengo, por gamma, ¿verdad? Y yo sé que el gamma del fluido este es 9,59, porque ¿qué fluido era? No recuerdo. Fluye agua. Agua. Perfecto. Entonces, el flujo en este caso es 9,50, el peso específico es 9,59. Y de ahí multiplico esos dos factores y me da 0,151 kilonewton por segundo. Y el flujo másico es ρ, ¿verdad? Por Q. Y ρ sabemos que es 978 kilogramos masa por metro cúbico. Estos se encuentran en tablas, estos elementos.
Por supuesto que yo les voy a dar. Si por ahí pongo en un examen algo parecido. Entonces el flujo másico me sale 15,36. Acá ya ven ustedes que no hay gato encerrado. Acá todo es atender, ver el dibujo, mirar y ya está. Acá me pide que hagamos los problemas 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8. Bueno, y ahora viene la conservación de la energía. Conservación de la energía. Esto vamos a dejar aquí y continuamos la clase que viene. Y yo les pido por favor la clase que viene, vamos a estar un poquito atentos, ¿verdad? Yo no voy a estar en Asunción, pero voy a estar en otro lugar y vamos a darnos un 5, 10, 15 minutos de tolerancia. A lo mejor puedo entrar exactamente a la misma hora o no. Vamos a hacer lo posible. Ténganme un poquito de paciencia la semana que viene. Entonces podemos dar nuestra clase sin ningún inconveniente. Aquí vamos a estudiar ya la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Y un montón de cosas que surgen del Bernoulli. Muy interesante. Muy interesante. Entonces dejamos acá en conservación de la energía. ¿Qué me dicen ustedes? Estamos Está bien, bien. vamos bien, ¿verdad? Bueno, pero no se olviden de hacer su tarea, No se olviden de hacer su tarea. La Profe, a tarea, mí todavía no me sale que alzaste ya la tarea. O sea, los ejercitarios sí, pero la tarea que nosotros tenemos que hacer todavía no. voy a revisar un poquitito, espera un poquitito, Margaret. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. A ver un poquito, un ratitiño. INE 2102, mecánica de fluido 026. 026. Hoy es sesión 9. 8, feriado 9. Sí, señorita. Ya está. ¿Qué quiere decir este Ah, muchachito? ¿Viste? Ya está. sí, profe, falta actualizarnos entonces mi plataforma. Así mismo. Seguramente podemos salir y después entrar de vuelta y ya va a estar actualizado. Sí, profe. ¿Viste cómo te hace algo de informática? Sí, profe, ya aprendiste ya. ¿Viste que ya aprendí? Así es. Bueno, no te olvides hacer estas tareas, Muy bien. Quedamos así entonces, Sí, chicos. profe. Dale, nos vemos la clase que viene. Buenas noches, No, profe. profe. Chau, Dale, chau. profe. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, señorita.
Hola, ¿qué tal? Ahí encontré en el WhatsApp, en abril de este mes, de este año me enviaste me hiciste con el depósito. Pero yo pues cambié mi teléfono y perdí todo lo que tenía ahí, ¿verdad? Entonces por eso no tengo más un número de cuenta. Bueno, listo, entonces no importa, voy a tratar de enviarte. Ese mensaje, si vos encontraste ahí, reenvíame, entonces ahí yo voy a ver. Perfecto, perfecto, listo, Ya listo. deposito nomás. Perfecto, listo, gracias. Chao, chao. ¿Sí? Quiero un poco de plata y voy a traer leche. Y así entonces tomamos un café con leche con un sándwich caliente y esa es nuestra cena. ¿Entendés? Perfecto. Porque ahora son las 8 y yo me voy a bañar y me voy a recostar un ratito y Yo después ya también. nos vamos. ¿Cuánto más o menos? Pues 6.000 cuesta la leche.